Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión os traigo la grandísima biografía histórica del gran escritor Franz Kafka. Voy a abarcar toda su vida por completo y os la voy a traer en varios vídeos. Ahora os traigo la primera parte. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Es una tranquila tarde de domingo en la ciudad de Praga. Una familia judía está de visita en casa de los abuelos. Tarde tranquila pero aburrida. Las mismas conversaciones de siempre. Los niños no saben qué hacer. Los adultos hablan sentados cómodamente en los sillones. Este domingo del año 1897 no va a pasar absolutamente nada. No es una fecha trascendental. De pronto, como si algo muy interesante le llamase la atención, un hombre ya maduro, bien vestido y con canas en las patillas, se pone de pie sin decir una sola palabra. La conversación se interrumpe y todos miran intrigados. ¿Qué ocurre? Sigilosamente, mientras los demás empiezan a contener la risa, el hombre maduro avanza hacia su sobrino, un altísimo y flaco adolescente que les da la espalda, inclinado sobre la mesa que hay al fondo de la sala. Franz Kafka, con sus 14 años a cuestas, está sentado a la mesa. Escribe una novela. Dos hermanos han tenido que separarse. Uno ha ido a América. El otro ha quedado en Europa, en la cárcel. Y ahora Franz Kafka está describiendo esta cárcel, que es helada y absolutamente silenciosa. De pronto, las manos del hombre maduro, las manos de su tío, se precipitan sobre el montón de cuartillas. Entonces se produce un breve forcejeo, pues el joven Kafka logra aferrar sus cuartillas. Al final gana el tío y todos parecen de excelente humor, menos el joven Kafka, que se deja caer nuevamente en su silla, con cierto aire triunfal, levantando teatralmente las cuartillas. Su tío lee en silencio, de pie en medio de la sala, ante la mirada interrogante y ya burlona del auditorio familiar. Pasa algunas páginas y finalmente emite su veredicto. Las mismas pamplinas de siempre. Lo ha dicho sin reír, como quien suspira, pero todos ríen, aunque no pueda decirse que sea una broma simpática. El resto de la tarde la va a pasar el joven Kafka ante sus cuartillas y con el lápiz en la mano, pero sin poder escribir una palabra más.
He sabido que ciertos sucesos de apariencia intrascendente pueden ser graves, dramáticos incluso, si se los contempla desde la perspectiva adecuada. Y muchos años después, en el año 1911, con 28 años cumplidos y en pleno dominio de sus facultades creadoras, Franz Kafka recordaría aquella tarde del año 1987. Me quedé, por cierto, sentado y seguí como antes, inclinado sobre mis páginas, pero en realidad me habían echado con solo un empujón de la sociedad. El veredicto de mi tío resonaba en mí con verdadera significación y aun en medio del ambiente familiar vislumbré los espacios helados de nuestro mundo, que yo me vería obligado a calentar con un fuego que ante todo debía encontrar. Qué tarde la de aquel domingo del año 1897. El joven Kafka se sintió negado por su familia y en consecuencia negado también por la sociedad entera. Se sintió solo y por sentirse solo vislumbró los espacios helados de nuestro mundo y vislumbró la irremediable necesidad de un fuego capaz de calentar el alma para resistir la vida en esos espacios helados, para salvar los abismos de la incomunicación humana. Franz Kafka, que nació en el año 1883 y falleció en el año 1924, persiguió ese fuego toda su vida. No diremos si lo encontró o no. He aquí su biografía. Y os tocará a vosotros responder al final, para sus adentros. Bajo el peso del veredicto de su tío, el joven Kafka quedó aquel domingo dolorosamente inclinado ante una página blanca y sacudido por dramáticas intuiciones. Pero él no será un vidente, y desde luego aquella blanca página no era una bola de cristal. ¿Escribiría pamplinas toda la vida? ¿El futuro que le traería? ¿Eran tantas las cosas que no podía saber entonces? En esa página blanca no estaban escritos los nombres de las mujeres que amaría a lo largo de su vida, ni las atroces noches de insomnio en que se sentiría el impulso de abrir la ventana y tirarse a la calle. Toda su vida sería una incesante lucha por vivir y por escribir. La tuberculosis pondría punto final a esa lucha en el año 1924, y esto tampoco estaba escrito. El futuro hoy ya lo conocemos. Las niñas que jugaba a sus espaldas, sus hermanas, Bali, Horta y Eli, iban a morir a principios de la década del 40 en los campos de concentración alemanes. Las tres serían asesinadas.
Nada pudieron contar de la vida de su hermano, cuya obra le sobrevivió, convirtiéndose en uno de los principales regalos que nos ha hecho la historia de la literatura del siglo XX. Las botas infames del antisemitismo nazi, las mismas que acabaron también con Milena Jesenská y Dora Dimán, dos mujeres que Kafka amó apasionadamente, impidieron la publicación de sus cuentos y novelas a partir del año 1935 hasta el año 1945, año de la caída de Hitler y sus secuaces. No se pudo leer en Alemania la obra del judío Franz Kafka, pero ni los 10 años de prohibición ni los horrores de la Segunda Guerra Mundial bastaron para sepultarla en el olvido. El poeta surrealista André Breton y los pensadores y novelistas Jean-Paul Sartre y Albert Camus, franceses los tres, consagraron con sus comentarios el altísimo valor de los escritos de Kafka. Le redescubrieron y su obra se publicó completa en francés e inglés, antes que en su lengua original, el alemán. En efecto, hasta el año 1950 no aparecieron en alemán todos los escritos de Kafka, y aún más notable paradoja, hasta 1957 los habitantes de Praga, la ciudad donde vivió toda su vida, no pudieron leer su obra en checo, porque las pocas traducciones que se publicaron en vida del escritor y en los años siguientes a su muerte se perdieron cuando los alemanes se apoderaron de Checoslovaquia, porque caído después el país bajo el dominio de la Unión Soviética, nada se hizo por traducirla, porque bien poco se acomodaba la obra de Kafka a los estrechos moldes del realismo que José Stalin impuso a martillazos en sus dominios. Hoy las pamplinas de Franz Kafka se leen en todo el mundo. Su obra es uno de los puntos de arranque de la literatura del siglo XX y quizá la que mejor expresa los helados espacios de nuestro mundo. Todo esto no estaba escrito en la blanca página donde Franz Kafka se hundió allá por 1897. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Había una desproporción entre Hermann Kafka y su hijo Franz. Raras veces se los veía andar juntos por las calles de Praga, pero la notable desproporción era evidente cuando el padre llevaba al niño a la piscina. En la caseta donde se desnudaban el uno a la vista del otro para ponerse el bañador, Franz mismo experimentaba tal desproporción, sintiendo un penoso sentimiento de vergüenza. Y no era para menos, si el mismo Kafka parecía un peso pesado en buena forma,
Su hijo, por comparación, parecía una piltrafa. Fran era extraordinariamente flaco y era inevitable que su padre surgiese ante él como un anómalo producto de la naturaleza. Pronto se las arregló el niño para que el padre entrase en la caseta y se cambiase antes que él, pero para muy poco le servía esta curiosa argucia. Por mucho que prolongase la operación de ponerse el bañador, su padre montaba guardia con su característica impaciencia y no tardaba en llamarle con enérgicos golpes en la puerta. Entonces se veía Fran obligado a salir al sol y la vergüenza era inevitable. El padre cogía al niño de la mano y avanzaba en línea recta hacia la piscina. Fran, que se sentía un esqueleto débil y vacilante, estaba seguro de que todos los allí presentes le veían colgar de la mano de su monumental padre. Consecuentemente experimentaba una triple vergüenza. Vergüenza ante su padre, ante los allí presentes y también vergüenza de sí mismo. Esto le empequeñecía aún más. Hermann Kafka se arrojaba al agua sin más trámites y Fran, incapaz de imitarle, tembloroso al borde del agua, le veía nadar con vigorosas brazadas. Pero el padre no podía tolerar esta situación. Con el mismo vigor con que se había alejado nadando, regresaba y sin la menor posibilidad de réplica ordenaba a su atemorizado hijo que se lanzase al agua inmediatamente. Tras las más penosas indecisiones, Fran terminaba obedeciendo. No le quedaba escapatoria. No sabía nadar, desde luego, pero allí estaba su padre para enseñarle. Hermann Kafka nadaba entonces muy lentamente para que su hijo, que se aferraba al borde, pudiese estudiar el perfecto despliegue de su estilo. Luego se empeñaba en que Fran le imitase, pero era inútil, pues en tales circunstancias éste era incapaz de coordinar sus movimientos. Y téngase presente que la impaciencia del padre aumentaba en relación directa a la creciente angustia de su hijo. Franz Kafka regresaba a casa cabizbajo. Para él, su padre era algo más que un hombre. Cierto que no le veía todos los días ni a todas horas, pero esta circunstancia no contribuía a amortiguar tal convicción. Al contrario, la reforzaba, pues no teniendo el hijo posibilidad alguna de familiarizarse con el dominante padre, viéndole a la vez todopoderoso y enigmático, resultaba aún más convencido de su inigualable superioridad respecto al común de los hombres. Hermann Kafka pasaba la mayor parte del día consagrado en cuerpo y alma a su próspera
mercancía al por mayor, trabajando con frenético e inquebrantable tesón. No le quedaba tiempo para ocuparse de sus hijos y tampoco le quedaba tiempo para ellos a su esposa, la también infatigable Julie Lowy, que era su brazo derecho en la conducción del negocio. Así pues, ni Fran ni sus hermanas veían durante el día a sus padres, que abandonaban la casa muy temprano para ir a la tienda. Cuando no tenían que ir al colegio, los niños quedaban al cuidado del servicio. Y en tales circunstancias se comprenderá la importancia que tenía en esta casa el salón comedor. La familia completa se reunía en el comedor para el almuerzo y para la cena, dos momentos difíciles de la jornada, pues entonces invariablemente se veía Fran agobiado bajo la sombra de su padre enorme, enigmático y todopoderoso. Consta que la presencia de la madre en un extremo de la bien servida mesa no contribuía a mitigar su agobio, pues ella por principio estaba siempre de acuerdo con el padre. Desde la infancia hasta la adolescencia y aún más allá, aquellos almuerzos y aquellas cenas agobiaron a Franz Kafka, metido en su fino y bien cortado traje, con serísima corbata. El padre resultaba aún más imponente que en la piscina. Sus negros y severos bigotes presidían la mesa y su mirada, siempre inquieta y penetrante, vigilaba hasta los menores movimientos de sus hijos. Cierto que a veces Hermann Kafka se reía a carcajadas por cualquier motivo y que su risa podría ser muy franca y agradable de oír. Pero en él una carcajada no garantizaba nada, pues podía enfurecerse a continuación con la misma facilidad con que había reído. Su risa era excepcional y casi siempre estaba de mal humor, o al menos esta era la impresión de Fran. Un silencio sombrío reinaba habitualmente en el comedor de los Kafka, solo interrumpido por la voz del padre, por sus órdenes y extemporáneas recriminaciones. Sin tiempo para educar, su atención se centraba preferentemente en los modales de sus hijos. En la mesa, estos debían limitarse a comer, sin perder el tiempo en conversaciones que irritaban al padre. «Come y calla», tronaba Hermann Kafka cuando se irritaba. El señor Kafka también marcaba el ritmo al que se debía comer. Hombre de excelente apetito, comía a toda velocidad y pretendía que sus hijos le imitasen, cosa imposible, por cuanto en aquel ambiente tenso y sombrío nadie sentía auténtico apetito. Más rápido, exigía, más rápido.
¿No ves? Hace rato que he terminado. Fuese lo que fuese, la comida debía ser consumida sin chistar. El pan debía ser cortado con cuidado, con el cuchillo correspondiente, en rebanadas perfectas, y ni una migaja debía caer al suelo, pues no pasaría desapercibida. Y desde luego estaba terminantemente prohibido repelar un hueso de pollo con los dedos. Ahora bien, si los hijos respetaban como podían tales normas de urbanidad, el padre se consideraba muy por encima de ellas, altivo, superior en tamaño y poder. Hermann Kafka cortaba el pan con un cuchillo que chorreaba salsa, sin preocuparse por las muchas migas que caían al mantel y al suelo siempre que realizaba ávido esta operación. Y cuando la comida no le gustaba, proclamaba sin la menor consideración que se trataba de pura y simple carroña, y echaba la culpa a la cocinera, que según él era una bestia. Entonces, para aplacar su cólera, era necesario prepararle otra cosa, y a toda prisa. Como se ve, una ley regía para el padre y otra muy distinta para los hijos. O mejor dicho, mientras los hijos estaban sometidos a toda clase de prohibiciones, el padre era absolutamente libre para hacer lo que le viniera en gana. Y debe decirse que este hecho impresionó profundamente a Franz Kafka en sus años tempranos. ¿Cómo era posible? Por un lado, Franz llegó a la conclusión de que su padre era un hombre superior, situado por encima de las leyes que rigen la conducta de las personas normales. Por el otro, prohibiendo a todos una cosa y haciéndola él mismo. Hermann Kafka logró, sin proponérselo, que su hijo sospechase muy pronto y para siempre que las leyes humanas son completamente arbitrarias. Y ya se verá la importancia que esta sospecha tuvo a lo largo de su vida. Con todo esto, Franz era incapaz de hablar correctamente delante de su padre. En su presencia tartamudeaba como un idiota. Y este lamentable fenómeno se comprenderá mejor si se tiene en cuenta que el padre manejaba habitualmente las palabras más violentas del vocabulario, tacos incluidos, y que cuando se enfadaba de verdad parecía capaz de las peores acciones. Te destrozaré como un pez, bramaba el padre amenazante, y el hijo, un niño todavía, se paralizaba de terror porque tal cosa le parecía muy verosímil.
de que no sería capaz Hermann Kafka, siempre le venían a Fran alarmantes recuerdos. Una noche, por ejemplo, ya en la cama, el niño Fran pide un vaso de agua y llora lastimeramente. En realidad, pide un poco de atención o de afecto. Pero de la habitación contigua sale la voz del padre. ¡Cállate de una vez! Y luego vienen las amenazas de la misma voz. Pero el niño sigue llorando y pidiendo su vaso de agua. Y entonces de golpe aparece el padre. Hermann Kafka arranca a su hijo de la cama y lo arrastra hasta el balcón, al tiempo que repite incomprensibles y tonantes amenazas que van aumentando de volumen hasta que cierra violentamente la puerta. En pijama a la intemperie, Fran se queda llorando contra la puerta cerrada del balcón. Está aterrorizado y sin duda no logra entender qué relación puede haber entre el vaso de agua que ha pedido y el castigo que está sufriendo. No sabemos cuánto tiempo mantuvo Hermann Kafka a su hijo en el balcón, fuera de la casa. Sabemos que su hijo jamás pudo olvidar ese castigo. Por otra parte, la impresión de que Hermann Kafka era un ser superior y terrible quedaba corroborada por sus gritos e insultos en la tienda. Su poder se extendía, evidentemente, mucho más allá de los límites del comedor y de la casa, circunstancia que para Fran debió resultar impresionante. Fran pudo ver cómo los empleados de la tienda bajaban sistemáticamente la cabeza cuando su padre levantaba la voz. Si en un arranque de cólera barría de un manotazo la mesa de su despacho, el señor Kafka no se rebajaba a recoger del suelo los múltiples papeles que su rabia había dispersado. No, él se limitaba a contemplar con ojos llameantes cómo sus empleados se agachaban a recogerlos. Y su hijo presenció muchas veces espectáculos de este género. Desde luego, le oyó decir 1000 veces que todos esos empleados eran perros, enemigos pagados. Y también, a propósito de un dependiente tuberculoso, le oyó exclamar: «Tiene que reventar, el perro enfermo». Decididamente, el poder de aquel padre no conocía límites y, creciendo bajo su peso, Fran contrajo una crónica inseguridad en sí mismo. Como él escribió más tarde, yo solo poseía realmente lo que tenía entre mis manos o en la boca, o lo que por lo menos estaba en camino de llegar a ella. Hermann Kafka, que nació en el año 1852 y falleció en el año 1931,
Ese hombre imponente, despótico y lleno de voluntad debe ser perfectamente comprendido si se quieren entender aspectos fundamentales de la personalidad de Franz Kafka. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la primera parte de esta biografía completa histórica del gran escritor Franz Kafka. A lo largo de varios vídeos más voy a abarcar su vida por completo. Bueno, espero que os guste este vídeo. Si es así, lo apoyáis con vuestros likes para que YouTube lo pueda difundir a muchas personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.